Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos. Deseando que se encuentren muy bien en compañía de todas sus familias en esta época tan complicada que estamos de contingencia. Muchas gracias por su participación en este webinar llamado Aspectos a considerar para el trabajo a distancia. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles a los ponentes que nos estarán acompañando. Y en este caso, Mauricio Brizuela, socio director de Salle Science Grant Thornton, Ernestina Valencia, asociada de Seguridad Social, Manuel Llano, socio de Business Advisory Services, y Andrea Vega, una servidora, socia coordinadora de Práctica Nacional de Business Process Solution, BPS. Les cedo la palabra a Mauricio Brizuela, socio director de nuestra firma Salle Science Grant Thornton. Mauricio. Creo que tenemos un pequeño inconveniente. Como es tecnología, creo que tenemos un pequeño inconveniente, una disculpa. En un momento se incorpora Mauricio con nosotros. Él nos va a hablar un poquito sobre lo que es la actualización en los momentos que tenemos ahorita de esta pandemia y qué es lo que ha venido surgiendo. Muy bien, ya se habilitó el micrófono. Muchísimas gracias, Andrea. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, amigos. Reciban todos ustedes un abrazo fraterno y solidario por parte de todos los que integramos la firma Salle Science Grant Thornton. Esperamos que ustedes, que sus familias se encuentren bien, con salud y respetando todas las normas sugeridas para poder protegernos de este virus que está volviendo loco al mundo. Estamos viviendo tiempos realmente difíciles que no tienen precedentes. De acuerdo a las últimas cifras, tenemos ya un poquito más de 1.900.000 casos confirmados y desafortunadamente han muerto ya a causa de esta pandemia 125.000 personas en todo el mundo. En México tenemos 5.014 casos confirmados también, de acuerdo a cifras oficiales, y 332 personas han muerto en nuestro país. Esta pandemia está trayendo no solamente efectos en temas de salud, también está trayendo temas importantes en el aspecto social, en el comercial, en el económico y muchos más. Luego, entonces, las empresas tenemos que implementar la estrategia de las 5 R's. Tenemos que resolver los problemas inmediatos que tenemos. Tenemos que resistir durante el periodo que vamos a tener de emergencia. Tenemos que planear nuestro regreso a las actividades. Una vez que los efectos de esta pandemia hayan pasado, tenemos que planear cómo vamos a regresar, ya que este mundo no va a ser el mismo que fue hace unos meses. Tenemos que reimaginar cómo va a ser nuestro negocio y finalmente tenemos que reformar aquellos cambios que sean necesarios para podernos acostumbrar y ajustar a la nueva vida que tendremos. En Salle Science Grant Thornton sabemos el papel importante que jugamos. Por eso es que hemos diseñado para todos ustedes una batería de cursos vía webinar para darles estas herramientas y atender precisamente esta estrategia de las 5 R's. Ya pudimos platicar de los aspectos que deben de considerarse para el plan de continuidad de negocios. También platicamos ya de los aspectos contables y fiscales que deben de considerarse como resultado de esta pandemia. El día de hoy vamos a poder platicar
algunas recomendaciones relativas al trabajo en casa, al home office. Y la próxima semana vamos a poder platicar también de algunas recomendaciones en materia de precios de transferencia y de comercio exterior. En Salle Science Grant Thornton nos ponemos a sus órdenes. Estamos aquí para servirles y brindarles el apoyo que requieran en cualquier momento. Disfruten esta sesión y Andrea, regresamos los micrófonos contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Siguiendo en el contenido de este webinar, como bien lo mencionó Mauricio, vamos a tocar los que son los aspectos a considerar de un trabajo a distancia desde la perspectiva de la materia laboral de seguridad social, que es el IMSS e Infonavit. ¿Cuál es la problemática por COVID-19 y cuáles son los pronunciamientos que se han dado hasta este momento por estas instituciones? La presentadora de esta información va a ser Ernestina Valencia, que es nuestra Sociedad de Seguridad Social. Aspectos a considerar en el procesamiento de la información contable a distancia. Ese será impartido por una servidora, en el cual les voy a explicar ahí, les voy a dar algunas recomendaciones que nosotros consideramos de acuerdo a la experiencia que estamos teniendo ahorita de trabajar desde casa. Y 3, ciberseguridad en el home office, que será impartido por Manuel Llano, nuestro socio de base. Le cedo la palabra a Ernestina Valencia para que nos exponga cuál es la problemática desde la perspectiva de seguridad social. Adelante, Ernestina. Gracias, Andrea. Buenas tardes a todos. Por mi parte, me toca hablar de algunos temas relacionados con el COVID que estamos enfrentando en relación a lo que corresponde a la parte laboral, incluyendo Seguro Social, Infonavit y obviamente la parte de la Ley Federal del Trabajo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, lo primero que se detonó cuando sabíamos que enfrentábamos el tema de la contingencia o del COVID-19 en México fue definir en qué situación quedaban la relación laboral con los trabajadores. Si bien es cierto que la Ley Federal del Trabajo en el 2009 no tenía contemplado una contingencia cuando nació el tema de la influenza, para 2012 hizo una modificación considerando y previendo una situación como tal. Sin embargo, como el Consejo de Salubridad General solo declaró una emergencia sanitaria, más no una contingencia sanitaria, prevaleció el hecho de que las relaciones laborales continuaban. Por ello, fue importante que se definiera esta situación a raíz de que no estaba claro si estábamos ante lo que señalaba la Ley Federal del Trabajo de una contingencia o continúa y prevalecía la relación de trabajo. Siguiente slide, por favor. Por ello, varios abogados laboristas que tuvieron que enfrentar este tema porque es algo nuevo que estaba sucediendo en materia laboral, se analizaron y la recomendación fue que prevalecía la relación laboral, que no podíamos aplicar lo que señalaba la Ley Federal del Trabajo y que la recomendación era poder llegar a un convenio, un diálogo abierto con los trabajadores para garantizar la subsistencia del trabajo y de la relación laboral. La recomendación es que todos esos acuerdos hayan quedado documentados por escrito, si es que en algún momento se van a utilizar para aplicarlos a la Junta de Conciliación y Arbitraje, que de momento pues se encuentra no en operaciones. Siguiente slide. ¿Qué es lo que sucedió? Que entonces las compañías tuvieron que enfrentar qué iba a pasar con la parte de la nómina en cuanto al sueldo con los trabajadores, qué alternativas tenían al respecto. Se evaluaron las posibles opciones de paros técnicos con goce de sueldo, considerando que en muchas compañías prevalece un sindicato
También se consideró la semana o jornada reducida que la propia ley del IMSS tiene prevista y considerada. Y también otra alternativa que se evaluó fue diversificar la plantilla de la nómina para evaluar quiénes podrían continuar con la operación a través de la modalidad home office. Sin embargo, hasta aquí lo que enfrentó también la compañía es que pues no todos los programas de sistemas podían, es decir, de la operación de la nómina, estaban configurados para aplicar cualquiera de estas situaciones por el tema de el proceso que lleva la nómina. Por eso, otra opción que creo que fue la que la gran mayoría optó fue permisos sin goce de sueldo. Estos permisos con goce de sueldo es bien importante que en la nómina pues queden reflejados para efectos de lo que corresponde a futuro para, ya sea para IMSS, Infonavit. Siguiente slide, por favor. ¿Qué pasa con la ley del Seguro Social? Cuando en el 2012 se modificó la ley federal del trabajo, se presumía que tanto el IMSS como el Infonavit lo harían. Sin embargo, ninguno de los dos institutos hicieron modificaciones a la ley. Por eso es que la ley del Seguro Social no tiene previsto una contingencia sanitaria. Por lo tanto, prevalece la obligación del pago de cuotas obrero-patronales. Si resulta que fuimos o fueron los casos que optaron por hacer descuento de días sin goce de sueldo, entonces podríamos aplicar el tema de descontar 7 días de ausencia en el SUA. Para hacer este descuento en la operación del SUA, es bien importante que evidentemente quien maneje la operación de este sistema sabe que para poder aplicar esas ausencias hay que capturarlas en el sistema, en el menú para actualizar y posteriormente con cada trabajador seleccionar los días de ausencia que corresponden. Máximo podemos aplicar 7 días. Siguiente slide, por favor. No, perdón, Andrea, ¿me puedes regresar al anterior? Aquí voy a aprovechar para incluir un tema que ayer en la tarde se detonó. Uno de los temas importantes que se estaba esperando se dieran a conocer es qué opinaba el IMSS en cuanto a este tipo de situación que estaban enfrentando las empresas en cuanto al tema de que prevalece la obligación de pagar cuotas. El día de ayer en la tarde se emitió un boletín de prensa en donde el instituto da a conocer que va a aplicar sus instrumentos administrativos que hoy ya tiene previstos en la ley, que son el artículo 46 y el 40D, en donde puede optar el patrón a solicitar un pago de las cuotas obrero patronales con prórroga hasta por 48 meses. Pero sí es bien importante considerar que tiene que cubrir el 20% de la cuota patronal y el 100% de la cuota obrero. Una de las ventajas que tiene este procedimiento es que no es necesario tramitar ninguna garantía de interés fiscal, porque es algo que en el pasado el IMSS ya había considerado en el 2009, y eso le va a permitir a los patrones que tal vez se encuentren en una situación donde no puedan pagar las cuotas como regularmente venían haciendo, poder optar en pedir este tipo de prórroga para hacer estos pagos y diferirlos máximo hasta 48 meses. Entonces, este es un mecanismo que es importante, si bien en mi opinión no era lo mejor que estábamos esperando por parte del instituto, pero finalmente está dando o brindando una alternativa de solución. Siguiente slide, por favor. En el caso del Infonavit, ellos sí, de manera más apresurada que el IMSS, inmediatamente emitieron un comunicado en el que dieron la pauta de cómo iban a apoyar a los trabajadores que tuvieran una situación
en relación a los trabajadores que tuvieran un crédito ante el Infonavit y que tuviesen una situación donde su ingreso disminuyó o que inclusive perdieron el empleo. El Infonavit sí dio alternativas para estos casos. Si resulta que hubo una disminución de un ingreso o una suspensión temporal, pueden solicitar el pago de la amortización por los meses de mayo, junio y julio. También, si hubo pérdida del empleo, pueden solicitar una prórroga sin recargos moratorios de 3 hasta 6 meses. Y también en el caso de que se esté pagando alguna hipoteca y que todavía estaba en proceso, también se puede platicar con el Infonavit para tener un congelamiento del saldo y buscar la forma de tener un diferimiento en el pago de esas mensualidades. También así consideró aquellos trabajadores que pudieran estar en el escenario de un paro técnico ante el instituto. Está previendo que puedan solicitar un descuento de un 25% del factor del pago y que sea hasta en 12 mensualidades. Siguiente slide, por favor. Ah, no, perdóname, Andrea. En este punto, el Infonavit dijo que todos estos beneficios los podríamos utilizar a partir del 15 de abril. Para ello, lo que está haciendo el Infonavit es que se va a poder ingresar a la página del Infonavit, donde los trabajadores van a poder crear una cuenta. Digo, este tema ya existía, pero como no era un tema recurrente, pues casi nadie lo estaba utilizando. Pero en la página está la opción, crean su cuenta los trabajadores con su usuario y su contraseña, y en este espacio es donde van a poder solicitar esta opción, ya sea cualquiera de los escenarios que he comentado, y va a poder ser el registro para esta petición del 15 de abril hasta el 30 de junio. Es bien importante que se le informe a los trabajadores para los que tengan esta necesidad poder aplicarlo. Ahora, también en el SUA, una vez que los trabajadores hayan optado por alguno de estos beneficios, también en el SUA van a tener que hacer las modificaciones por el tema de la amortización. En la operación normal, lo que venía sucediendo es que los patrones bajaban la propuesta de cédula de determinación de cuotas, aportaciones y amortizaciones a través del ITSE, y a través de ese formato verificaban cuál era el monto que tendrían que cubrir los trabajadores por el tema de amortización, dependiendo el tipo de crédito que tengan otorgado y el factor o el porcentaje de descuento. Si resulta que los trabajadores ingresaron a una de estas peticiones, en el SUA también habrá que verificar el ajuste correspondiente. El instituto, el Infonavit, ha sido uno de los institutos que le ha invertido mucho en la parte tecnológica. Quizás en la EVA es posible que ya veamos los cambios si es que los trabajadores lo hicieron, pero si no fuera así, es bien importante que se mantenga el contacto con los trabajadores para que le informen a la compañía si es que solicitaron este tipo de beneficios y hacer los ajustes en el SUA si es que no viene en la cédula propuesta. Por mi parte es todo. Regreso la palabra a Andrea. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Ernestina. Si tienen alguna duda, lo pueden poner en el chat que tienen. Cualquier duda, comentario o pregunta, y las iremos respondiendo en breve. Muchísimas gracias. El siguiente tema que les vamos a impartir, que les vamos a compartir, son los aspectos a considerar en el procesamiento de la información contable a distancia. En este caso, nuevamente, buenas tardes, Andrea Vega, socia coordinadora de Práctica Nacional de BPS.
Voy a impartir unos consejos que desde nuestra perspectiva nos han funcionado y que nos ha ayudado para que el trabajo a distancia pueda funcionar en los objetivos, que es la continuidad del servicio. Pero antes que nada, al hablar de la parte financiera contable, es necesario visualizar las etapas que estamos viviendo, que vivimos, que estamos viviendo y que vamos a vivir, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué estamos pasando en estos momentos en la actualidad? ¿Y qué pasaremos al final de esta contingencia, de esta pandemia? Es importante ver cuáles son cada uno de los aspectos de lo que se ha considerado para poder dar continuidad al servicio. ¿Qué es lo que ha pasado? En realidad, ha surgido el brote del COVID-19. Con él mismo surge la necesidad de trabajar desde casa y es un cambio radical al cual nadie estaba preparado y nadie estaba acostumbrado. Es cierto que la mayoría de las compañías no tenían dentro de su plan de trabajo esta modalidad, por lo que es un gran reto que tenemos que sortear y que nos tenemos que adaptar para seguir subsistiendo. Ahora bien, ¿qué estamos pasando en la actualidad? En la actualidad estamos en una contención de riesgo. Estamos procesando lo que es la contabilidad, las nóminas, los impuestos a distancia. ¿Y qué es lo que necesitamos cuidar? ¿Qué es lo que repercute en todo esto? Al final de cuentas, necesitamos implementar nuevos controles que nos ayuden para poder asegurar la contabilización de la información, para poder asegurar un cálculo correcto de nóminas. Como bien saben, la nómina es una parte muy confidencial y muy estricta que debemos de tener cuidado con la información. El pago de la nómina al mismo tiempo se está haciendo de manera remota. ¿Qué controles se tienen que poner en la parte de tesorería para poder asegurar un pago de nómina que no tenga ninguna consecuencia en cuanto a los montos, en cuanto a la información, en cuanto a muchos aspectos que son confidenciales y que debemos de cuidar? En la parte de impuestos, determinar el cálculo de impuestos. ¿Qué es lo que necesitamos implementar? Checklists, cálculos adicionales, revisiones diarias, revisiones, comunicación, que lo vamos a ver mucho más adelante. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para poder asegurar que lo que estamos haciendo está de manera correcta, de manera confiable, que estamos generando información de manera veraz y oportuna para la toma de decisiones para los usuarios de nuestra información financiera? En este aspecto, he identificado 3 factores esenciales que nos ayudan para el procesamiento y para la continuidad de nuestro servicio. En este caso, estamos hablando del factor tecnología, del factor nuestra gente, que son nuestros colaboradores, que es una parte esencial y primordial, y de la parte de nuestros clientes, que es el ciclo en el cual nosotros estamos. Iniciamos con nuestros clientes y terminamos con nuestros clientes. Iniciamos, les comento por qué, porque recibimos la información por parte de nuestros clientes, procesamos y enviamos la información financiera procesada a nuestros clientes para la toma de decisiones. Respecto a estos 3 puntos importantes que hemos definido, la parte de lo que es tecnología, la tecnología ha sido primordial en nuestras vidas en todos los aspectos. Hay cosas que anteriormente ni siquiera imaginábamos que podíamos hacer, como por ejemplo hablar con otra persona que se encuentra muy lejos de nosotros en otro continente, y gracias a la tecnología lo hemos podido lograr. También en la parte contable, la tecnología ha tenido mucha importancia y relevancia. Ha cambiado la forma de registro, ha cambiado la forma de documentar las transacciones. Si recuerdan anteriormente, la forma de registro era de manera manual, en papel. Ahorita ya tenemos sistemas o tenemos plataformas tecnológicas que nos ayudan para el procesamiento de esta información. Dentro de esas plataformas tecnológicas tenemos que ver todas las que están en el mercado y sobre todo la recomendación es verificar las plataformas que tú utilizas en tu compañía. ¿Cuáles son aquellas plataformas que te sirven para procesar la información? Es decir, ERPs, ya sea SAP, Oracle, Workday, sistemas contables de nómina como Compact, COI, NOI, SUA, todos los sistemas que nos ayudan para poder procesar la información y para poder dar los resultados a nuestros clientes. En este caso también software adicionales. Les comentaba hace un momento
que ya todo ahorita es electrónico, ¿no? La forma de documentar las transacciones anteriormente era una factura impresa. Ahora son facturas electrónicas y ya hay ciertas herramientas que nos ayudan para poder validar esas facturas electrónicas, como en este caso, Mi Admin XML. Aquí es importante que ustedes revisen la funcionalidad de estas plataformas tecnológicas, el correcto funcionamiento día a día, y para esto tiene que estar muy involucrado el área de sistemas, que es quien maneja esta parte de las plataformas tecnológicas, para asegurar el correcto funcionamiento. El acceso vía remota, vía VPN, hacia sus colaboradores para que puedan tenerlo y se pueda seguir con el procesamiento de la información. Otra parte importante en la parte de la tecnología son las herramientas tecnológicas, esas herramientas que nos sirven para seguir en comunicación con nuestros empleados, con nuestros clientes, con nuestros proveedores. Todos los procesos de comunicación que nosotros tenemos ahorita, gracias a las herramientas tecnológicas, se puede llevar a cabo. En esto podemos mencionar el Skype, el Teams, el Google Meet, el Zoom. En esta parte es muy importante, nuevamente, nuestro departamento de sistemas. Sistemas debe de verificar cuál es la confiabilidad y la vulnerabilidad de estas plataformas, porque lo que necesitamos es evitar un riesgo de hackeo. Al usar las plataformas que se encuentran disponibles en Internet, todos tenemos un cierto riesgo, y un riesgo de hackeo de la información ahorita nos pone en una situación mucho más delicada a la que en la actualidad nos encontramos. Por eso es importante que se revise la confiabilidad de esta información. Les mencionaba la plataforma de Zoom porque recientemente escuché una noticia en donde se mencionaba que la plataforma de Zoom es una plataforma vulnerable y no se recomienda su uso. Más adelante, Manuel Llano nos va a explicar más a detalle esta parte para que ustedes puedan de ahí definir cuál es la mejor herramienta que les pueda ayudar a estar comunicados con todos los miembros de la organización, sus clientes, sus proveedores, y que estemos en comunicación efectiva. Aquí también, si aún no tienes una política implementada dentro de tu organización para saber cuáles son las herramientas tecnológicas que tienes que usar, es importante que la implementes y que la des a conocer a tus colaboradores, porque en muchas ocasiones la experiencia que hemos tenido utilizan plataformas que no han sido validadas por nuestra área de sistemas, y entonces hay un riesgo mucho mayor de pérdida de información y de hackeo. Por eso es importante que consideres esta parte para que lo puedas comunicar a tus colaboradores y formalizar cuáles son las herramientas tecnológicas que debes de tener. Dentro del aspecto importante o el factor importante de nuestra gente, en nuestra gente lo más importante es estar comunicados, es saber cómo están, estar presentes con ellos, guiarlos en estos momentos, porque el trabajo a distancia es muy diferente a lo mejor que estando en la oficina, cuando tenías al colaborador frente de ti, le explicabas, le decías. El trabajo a distancia necesitamos una comunicación efectiva la cual sea clara, sea precisa y que puedas confirmar el mensaje que quieres transmitir para evitar cualquier información errónea o cualquier malinterpretación de lo que se tiene que hacer. Como les mencionaba en un inicio, el proceso de llevar la contabilidad, de calcular la nómina, de calcular los impuestos, si no hay una clara comunicación de lo que se debe de hacer, es muy poco probable que tengamos éxito en el resultado que tenemos que obtener. Tenemos que estar comunicados con nuestra gente. Si necesitamos comunicaciones diarias, es importante hacerlo. Es importante darle ese seguimiento para asegurar la parte del proceso de la información. Aquí también consideré que un factor importante que les puede ayudar en esta parte de lo que es comunicación con nuestros colaboradores, con nuestra gente y en el proceso a distancia que estamos llevando, son los programas de trabajo. Los programas de trabajo en donde puedes determinar calendarios de las actividades a procesar, puedes determinar cierta lista de información que requieres, como checklist contables, checklist de nóminas, checklist de impuestos, que son cosas básicas que tú requieres
para poder generar la información, para poder asegurarte que tu colaborador ya revisó la parte de la facturación, ya revisó los XML, ya revisó los requisitos de los comprobantes fiscales. Es importante que puedas verificar toda esta parte y que con esos checklists o esas listas de informaciones te pueden ayudar. También puedes diagramar cuáles son los procesos, diagramas de información en los cuales quede mucho más claro qué es lo que se tiene que hacer, cuáles son los pasos a seguir, qué es lo que se debe de preparar para poder llegar a lo que queremos, que en este caso, en la contabilidad, generar los estados financieros de manera veraz, oportuna para la toma de decisiones. En la parte de la nómina, el cálculo de la nómina, que sea correcto, que no haya ninguna discrepancia en la parte de los cálculos. Sobre todo, como les mencionaba, la nómina es un proceso muy confidencial que tenemos que tener mucho cuidado. Y en la parte de los impuestos, nos tenemos que asegurar de los cálculos, porque en el caso de que se llegue a calcular algo mal o un número se tecleó diferente, o se utilizó un coeficiente de utilidad que no es correcto, y ahorita con el cambio de las declaraciones anuales, sí es importante que se haga esa lista de esos procesos que son a lo mejor básicos, sencillos, pero que nos aseguramos que nuestros colaboradores ya lo revisaron, ya lo vieron y que en el procesamiento que se hizo se está considerando. Otra parte muy importante, y creo que viene derivado de todo esto, es la parte del seguimiento. El seguimiento y el monitoreo de todas las actividades que se están haciendo para lograr los objetivos. El tener una supervisión adecuada, el tener un monitoreo y un seguimiento a lo que les comentaba, de los checklists, de los diagramas, de los calendarios de entregas, de lo que tenemos que hacer, el estar preguntando si quedó claro, si ya saben qué es lo que se tiene que hacer, el darle ese seguimiento continuo, nos ayuda a que las cosas se vayan dando y a que los resultados que nosotros queremos se puedan dar con éxito. Algo importante, ahorita la capacitación en línea es primordial, porque si algo no queda claro o algo no se está dando conforme a lo que nosotros estamos previendo, es necesario dar la capacitación. Les mencionaba de las herramientas tecnológicas. Nos ha pasado que a lo mejor ahorita no saben utilizar la herramienta, no saben cómo conectarse, no saben cómo utilizarla. Entonces, es importante una capacitación en línea muy rápida, muy sencilla, en la cual se puedan explicar los pasos de qué es lo que haces, cómo lo haces, qué es lo que tienes que cuidar, qué es lo que tienes que hacer para todos los procesos. Y esto nos ha funcionado muy bien. A pesar de que esa distancia con la capacitación en línea, con el seguimiento diario, con la comunicación efectiva, nos ha funcionado para poder dar los resultados y poder cumplir con todos los compromisos que tenemos con nuestros clientes. Les digo, es una forma diferente de trabajo, sí, es adaptarnos al nuevo proceso para que las cosas se vayan dando. Otro punto y aspecto importante, una vez que ya hemos realizado toda esta parte de la supervisión, monitoreo, la capacitación, son las evaluaciones para la mejora continua. En las evaluaciones para la mejora continua nos ayudan a seguir mejorando el proceso, nos ayudan a identificar cuáles son los factores o cuáles son los procesos, pasos que debemos de modificar o que debemos de cambiar para que se pueda dar un proceso mucho más adecuado, un proceso mucho más rápido, y que nos aseguremos que ese proceso que se está generando es de manera adecuada, de manera oportuna, y que se está considerando toda la información y la operación que ha sido proporcionada por nuestro cliente. Un aspecto más o factor que determiné en este proceso son nuestros clientes. Para nosotros es muy importante estar en contacto con nuestros clientes en esta etapa o en esta época de contingencia. Nosotros queremos ser los asesores de nuestros clientes en la toma de decisiones. Queremos mitigar los riesgos que nosotros vemos desde la perspectiva contable, financiera, fiscal, que es nuestro ámbito, para poderlos ayudar a seguir sobreviviendo en esta parte de esta contingencia. Hay muchos cambios, hay muchos procesos, como lo mencionó Mauricio en un inicio. ¿Cómo vamos hacia adelante? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, en esta parte de nuestros clientes, para nosotros es de vital importancia
la obtención de la información de manera oportuna. ¿Por qué? Porque si nosotros recibimos la información de manera oportuna, podemos procesar la información en los tiempos adecuados para poder generar los estados financieros y el usuario de la información tenga la información para una correcta toma de decisiones asertiva. Leía en un proyecto académico que bien decían que sin contabilidad no hay una información financiera. Si no hay una información financiera, no hay una toma de decisiones asertivas. Y si no hay una toma de decisiones asertivas, no hay compañías o no hay organizaciones que sean competitivas y eficientes. Entonces, por eso es el punto tan primordial y la importancia para nosotros de generar en estos momentos la información financiera de manera oportuna. ¿Cómo vamos a lograr esto? Para poder lograr esto, necesitamos la coordinación de las áreas operativas de nuestros clientes. Es decir, estar muy en contacto y muy en comunicación con todas las áreas que nos proveen información. En este caso, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, facturación, todas las áreas que nos proveen de la información para que nosotros podamos hacer el procesamiento y que lo podamos obtener con oportunidad para poder tener la información, como les he mencionado, de manera veraz y oportuna. Otro punto importante que nosotros estamos haciendo énfasis para la parte de nuestros clientes es la generación de información valiosa para la toma de decisiones. Un comparativo de resultados contra presupuestos, es decir, aquí ver cuál ha sido la tendencia de los gastos, ¿no? Ver los resultados que tenemos o el gasto que tenemos en esta fecha contra presupuestos, cómo va. Hacer esos comparativos para poder tomar acciones hacia el futuro de qué es lo que vamos a hacer. Hacer un análisis de la rotación de cuentas por cobrar, cómo está la estimación de las cuentas por cobrar. En el webinar pasado hablábamos con Esteban de toda la parte de lo que es la parte de pérdida crediticia, que es estimación de cuentas por cobrar, qué es lo que vamos a hacer, hacia dónde vamos. Es importante hacer ese análisis para ver qué va a pasar hacia el futuro. Por lo mismo, igual en las cuentas por pagar, ¿cuáles son nuestros pasivos que tenemos? ¿Cómo podemos mitigar esos pasivos? ¿Cómo podemos reasignar esos pasivos con la contingencia que tenemos ahorita? Otro punto importante y que considero que puede ser de mucha utilidad es el análisis de ventas, dependiendo de la industria, del sector. ¿Cuáles son las tendencias del mercado que nos ayudarían como para poder salir adelante? Escuchaba también en las noticias que un productor de zapatos dejó de hacer zapatos y ahorita por la contingencia sanitaria empezaron a hacer cubrebocas, ¿no? Es un cambio radical en su negocio, pero es una oportunidad que él vio ahorita para poder seguir adelante y no cerrar su negocio. Entonces, creo que eso nos podría ayudar como para poder ver cuáles son las oportunidades que tenemos. Entiendo que en esta crisis ahorita hay muchas cosas que a lo mejor van a ser y que nos van a afectar, que no van a ser directamente malas, pero que sí nos van a afectar en los resultados, pero hay que ver también la parte de las oportunidades que nos pueden dar para poder seguir adelante y poder subsistir. Otro de los análisis que podemos considerar es el análisis de rentabilidad, que también ahí puede ser por producto, por segmento, dependiendo de cada una de las organizaciones como estén establecidas. Y bueno, al final de esto, ¿qué es lo que pasará? Después de esta etapa de contingencia, como bien lo mencionaba Mauricio, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? ¿Cómo vamos a regresar hacia la normalidad? Que bueno, ya no va a haber una normalidad anteriormente. Ahorita los cambios que hemos sufrido con esta contingencia, que es nuevo para nosotros porque no lo habíamos vivido anteriormente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué pasaría con una etapa futura, ¿no? Entonces, lo que consideramos ahí es revisar las políticas contables para pegarnos a la realidad. Las políticas contables que a lo mejor ahorita tenemos ya no van a ser las que vamos a ocupar en el futuro y que tenemos que redefinir y rediseñar. La parte de la revisión de los contratos, los reconocimientos de contratos, si tenemos arrendamientos, si tenemos algún pasivo que necesitamos revisar y que es dependiente de nuestro negocio, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Sobre todo esa parte, ver cómo vamos a renegociar y qué es lo que haremos. La parte de revisar los periodos de depreciación, si tenemos maquinaria, qué es lo que pasa con ellos ahorita, si está detenida, muchos de los análisis que se tienen que hacer para ver cuáles son las acciones a seguir en el futuro. Actualización de expedientes. Ahorita en recursos humanos todo ha sido en línea, no hay una actualización de expedientes, firma de contratos. ¿Cuáles son las acciones o controles que vamos a seguir para actualizar esos expedientes? Y lo que les mencionaba de la parte de los temas fiscales, cuáles son los estímulos, los beneficios que vamos a seguir, qué es lo que vamos a hacer, cuáles nos aplican en nuestra industria, en nuestro sector, que nos puedan ayudar a sobrellevar esta parte de la crisis. Y como les mencionaba, pues revisar nuevas oportunidades de negocios que se puedan generar después de esta crisis. Creo que eso es de vital importancia para ver si hay que hacer alguna modificación para poder seguir creciendo, seguir en el negocio y sobre esto poder determinar cuáles son los factores que vamos a implementar en nuestro nuevo negocio. Por mi parte, esto sería todo. Cedo la palabra a Manuel Llano, quien nos va a explicar un poquito sobre la seguridad y la protección de datos de la información de trabajar a distancia. Adelante. Gracias, Andrea. Buenas tardes a todos y gracias por el tiempo dedicado a esto. Complementando un poco lo que se ha venido hablando sobre seguridad social y sobre el trabajo a distancia, particularmente para cálculos fiscales y temas relacionados con lo que es la nómina, yo quiero hablar un poco acerca de la ciberseguridad en el trabajo a distancia, en la casa, trabajando desde casa y en ese mismo sentido, cómo proteger los datos, que es el principal activo de cualquiera de las empresas en el mundo. Lo que quise recapitular de una manera muy rápida y muy simple es todo el ciclo completo. Supongamos que estamos en el día 1 de la pandemia y lo primero que hay que preguntarse como organización, ¿estamos preparados para trabajar en casa? Desde los directivos hasta los operadores. Si es la respuesta sí o es no, bueno, ¿cuáles son los principales riesgos que vamos a afrontar y después cómo los vamos a mitigar? Pero ¿cuáles son las acciones que debemos de seguir para este tipo de trabajo? Y algo muy importante y que normalmente no se toca es cómo vamos a regresar a la normalidad. Si es que en algún momento regresamos a la normalidad, que en realidad dudo mucho que esto pueda suceder. Entonces, en el siguiente slide, lo que vamos a ver es si estamos preparados para trabajar en casa, debemos de hacernos preguntas básicas. ¿La organización cuenta con algún tipo de infraestructura suficiente para trabajar desde casa? Ya que es muy común que, por ejemplo, las áreas comerciales como las áreas de ventas sí tengan equipos para trabajar a distancia. Pero esto no es llevado a todas las organizaciones, particularmente con el back office, las áreas de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, en general todas las áreas de finanzas es mucho más complicado y si es una planta de producción, pues bueno, todavía se complica más. Hay que saber si este tipo de infraestructura es propia o es tercerizada, si está en la nube, si está en un sitio fijo, si es on-premise. On-premise significa que está en un lugar fijo, o es una mezcla de las dos para saber qué hacer. El tercer punto es muy importante, si se tienen identificadas las áreas claves que deben de trasladarse a casa, porque bueno, a pesar de que se manda a toda la empresa, hay áreas críticas que deben de tener una prioridad A, y más adelante les hablaré acerca de lo que es el Disaster Recovery Plan y el Business Continuity Plan, que muchos empresarios no han querido, lo ven como un gasto porque en realidad cuando se diseña esto es un intangible y este intangible dicen, pues a mí no me pasa y nunca me va a pasar. Sin embargo, ya llevamos varios episodios aquí en la Ciudad de México, bueno, en particular en México, que han sucedido este tipo de situaciones y bueno, este es un golpe mundial. Y finalmente, si los empleados cuentan con el equipo para trabajar desde su casa adecuadamente, tienen una salida a internet adecuada, tienen un equipo dedicado, etcétera, etcétera. Y todo esto es porque en general las empresas no tuvieron que generar un gasto adicional para llevar a cabo estas actividades. Solo como datos estadísticos, el 27% de las empresas en México dota a sus empleados con una red privada virtual, que es una VPN por sus siglas en inglés, que es un enlace seguro y que aparece y desaparece con cada conexión. El 25% de los latinoamericanos no cuentan con una computadora portátil dedicada exclusivamente al trabajo. Generalmente alguien compra una
computadora personal y en esa pues trabaja y tiene sus cosas personales, sus redes sociales, lo que abre una brecha de seguridad importante. Y el 30% de los usuarios que se conectan a redes lo hacen a redes públicas. Supongamos el caso de alguna persona que vive en algún edificio donde abajo hay un café que tiene conexión a Internet y ya tiene la clave, pues no hace un contrato con Internet para contratar el servicio de Internet y de ahí se está colgando. Entonces, eso ocasiona que sea más vulnerable. En el siguiente slide podemos ver algunos otros datos interesantes relacionados con el trabajo a distancia. Lo que ha generado son costos adicionales en general para las empresas, porque al no estar preparados tuvieron que pues prácticamente hacer compras de pánico en tecnología o ver cómo podían solucionar con algunos freewares o pedirle a sus proveedores que los apoyaran en este caso. Y es que a pesar de que este tema del trabajo del home office lleva 20 años en el mercado, la realidad es que muy pocas empresas en México y en general en Latinoamérica lo usan como tal. Eso significa que en realidad nunca hemos estado preparados al 100% para trabajar desde casa. Esto es un choque, ha sido un choque importante para directivos, sobre todo directivos arriba de 50 años, en donde el cambio de mentalidad les ha, de pensar que la gente no va a trabajar, no va a desarrollar sus actividades, si no está sentado en una oficina durante un tiempo significativo, pues en realidad les ha tenido que pegar de una manera brutal. En ese sentido, el cambio después de esto va a ser significativo. En el siguiente slide lo que podemos ver es cuáles son los principales riesgos de trabajar en casa. Hay muchos riesgos, como ustedes saben, pero bueno, aquí enumeré algunos de los principales que con base en investigaciones y en diferentes metodologías que tiene nuestra firma hemos identificado. El robo de información, que es el primero, bueno, es básico, hay que resguardar bien la información y ahora que estamos fuera de casa, pues estamos más vulnerables porque no tenemos todos los dispositivos a nuestra disposición. El incorrecto almacenamiento de información, si por ejemplo yo tengo un OneDrive personal y de repente se me ocurre subirlo ahí, o tengo USBs en donde estoy almacenando información por algún motivo, esto puede llevar a la infección de virus o de malware para secuestro de información, entre otras cosas. La falta de energía eléctrica es todo un tema. Recientemente he visto que en varios lugares ha estado fallando la energía eléctrica y bueno, eso te puede sacar de la conexión por 8 horas al menos, puede ser un día entero, a lo mejor 2 días, y si tienes que generar algún tipo de operación, pues se vuelve complicado. Por ejemplo, si tienes que autorizar el pago de la nómina o algo así, es muy complicado. No trabajar dentro de las políticas de la red, obviamente estamos fuera y no todos, como mencioné, no todas las empresas estaban preparadas para establecer un esquema seguro de trabajo a distancia. La falta de herramientas y mecanismos solicitados por reguladores, y esto es muy importante. Hay herramientas muy particulares, sobre todo en el sector financiero, en donde ellos te dicen, debes de operar con este sistema, esta operación. Y ese sistema no lo puedes sacar de la empresa o o la entidad financiera, como por ejemplo podría ser los sistemas de SPAY o de SPID. Estos tienen que operar, entonces hay que ver cómo están los enlaces de conectividad, porque por ahí puede haber un robo importante. Obviamente ser objetivo de hackers para ayudarlos a entrar a nuestras empresas. Mal uso del equipo de cómputo y de la información. Si nada más tenemos un equipo en casa y supongamos que existen adolescentes y que es el mismo equipo que usan para conectarse a sus chats o a otras redes sociales, pues nos exponen más. Y la suplantación o robo de información. En este caso pueden suplantar nuestra identidad de una manera muy sencilla a través de un phishing, que es una escucha furtiva de ver nuestras actividades, secuestrar nuestra información y luego intentar accesar. En el siguiente slide lo que vamos a ver es un ejemplo de phishing. Aquí, en este caso, la CDC aparentemente está mandando un correo en donde, si ustedes pueden ver en el recuadro de abajo, viene desde el sitio que es cdc.gov de Estados Unidos y habla acerca del coronavirus. En donde te ofrecen te ofrecen
que puedas apoyar donando o que puedas encontrar alternativas de solución, que si quieres ser candidato para una posible vacuna, entre otras cosas. Sin embargo, este es un ejemplo de phishing en donde te piden información, lo cual no debes de proporcionar. Siempre que llegue así, debemos de acudir a nuestra área de sistemas para que nos digan cuáles son las acciones que debemos de seguir si es que no las conocemos. El siguiente slide hablo acerca de otro tipo de riesgos, como por ejemplo los riesgos por mensajes en el celular, en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok, que TikTok se ha vuelto la plataforma más popular durante esta pandemia, en donde mandan archivos MP4, PDF o DocX. Cuando mandan este tipo de archivos y nosotros los abrimos, lo que puede ocasionar es que nos secuestren el dispositivo. Entra un software que lo bloquea y después nos piden un rescate depositando dinero a una cuenta. Esto obviamente pues, es bastante riesgoso. En el siguiente hablo acerca del Zoom. También es una herramienta muy popular porque puede albergar hasta 250 usuarios al mismo tiempo. Creo que es una herramienta muy poderosa. Sin embargo, aparentemente se está usando para espionaje industrial o sabotaje industrial, ya que el FBI ha detectado que particularmente para esta herramienta se está utilizando un término que se llama Zoom bombing, que es en donde al estar en una sesión abierta se meten imágenes de desnudos o caricaturas o cualquier otra cosa, pero esto aparentemente solo es espionaje y es como para demostrar que se pueden meter. Un tema importante además es también el tema de las donaciones, el fondeo, el crowdfunding, en donde piden que se done dinero, por ejemplo en Kickstarter, que es muy, muy popular para fabricar mascarillas. Sin embargo, empresas importantes como Mercedes-Benz o como Red Bull se están dedicando al diseño y fabricación de mascarillas. Y finalmente, bueno, secuestro de información a través de ofertas de Netflix, donde te dicen, oye, durante esta contingencia, si tú pagas 50 pesos, yo te puedo dar Netflix, y la realidad es que eso nunca es así. Tú mandas tus datos y ya tienen tus datos. Estos son algunos ejemplos de manera muy sencilla, pero hay muchos. Pasando al siguiente tema, lo que podemos ver es cómo establecer existen 7 puntos básicos que nosotros tenemos que establecer para poder mitigar estos riesgos. Primero hay que generar una política de seguridad. Seguramente en muchas de las empresas hay una política de seguridad tecnológica general, pero hay que diseñar un adendum ad hoc para este tipo de casos. Y después concientizar a los empleados de esto, que no sea una letra muerta. Después hay que gestionar los roles. Andrea hablaba acerca de los temas que tienen relación con la gestión de nómina. Hay que gestionar adecuadamente quién hace, cómo lo hace y a qué entra. El control de los dispositivos, desde dónde se va a entrar, dónde se van a instalar las aplicaciones corporativas, quiénes, cuántos y en qué momento se pueden usar estas. Establecer conexiones seguras, como es una VPN. Por ejemplo, Telmex ya está estableciendo algunos servicios gratuitos en donde tú puedes montar una VPN de una manera muy rápida y segura durante un periodo de 30 días. Protección contra código malicioso, que básicamente es un antiviral que debe de estar autorizado. Si estamos usando equipo personal, solicitar a nuestra área de tecnología que nos lo actualice, y el monitoreo de tráfico de red por parte de la empresa para saber si tenemos el mismo umbral de concurrencia o nos estamos saliendo del mismo. En el siguiente slide, por favor, Andrea. Para establecer estas acciones, se debe dividir entre las acciones que debe de seguir la empresa y las acciones que debe de seguir el personal. La empresa, como mencioné, debe de generar su política ad hoc, debe de difundirlo y debe de mantener una línea abierta 24/7 con sus empleados para temas de soporte técnico. Esto significa que en cualquier momento, porque a veces se quedan algunas personas trabajando hasta tarde, pues bueno, puedan tener contacto con alguien que les pueda dar asistencia si se presenta alguna situación en particular, proporcionar una red VPN a los empleados, que sería lo ideal, restringir los derechos de acceso a la información corporativa para directivos o jefes de área, mantener actualizados los equipos de las empresas con las últimas versiones, ya sea de Office, de antivirus, etcétera, o del sistema operativo que estén usando, y proteger los sistemas con antivirales y anti-malware. Ahora bien, en el siguiente slide, las acciones que debe de seguir el usuario son mayores, son muchas. Debe de apagarse de forma estricta las políticas, actualizar sus equipos para trabajar, solicitar, como ya mencioné, los antivirales, no abrir ligas electrónicas incluidas en los correos, evitar conexiones públicas
Son, como pueden ver, conceptos muy básicos, pero que en general no deben de pasar por alto. No almacenar información en dispositivos periféricos, evitar, es muy importante trabajar desde tabletas y celulares y enfocarse a computadoras ya sean fijas o portátiles. Revisar siempre que en caso de tener que abrir una liga tenga la S al final, que es el protocolo de seguridad, y no proporcionar o ingresar datos en ningún sitio ajeno a la empresa. Estas son las acciones que cualquier colaborador debe de seguir. Y un tema muy relevante es cómo regresar a la normalidad. Normalmente cuando una empresa establece un Business Continuity Plan, que es cómo continuar las operaciones, pase lo que pase, de ahí se deriva un Disaster Recovery Plan. Hay que establecer primero cuáles son las áreas que se deben de subir al Business Continuity Plan y después cómo nos va a ayudar la tecnología. Entonces, para regresar, aquí yo hablo un poco de lo que sería ad hoc para esta situación. Primero tenemos que identificar si la información está almacenada en dispositivos periféricos para recolectarlos y borrarlos, si hay información en la nube, por ejemplo. Si la máquina es personal, debemos de llevarla al área de tecnología para que todas las aplicaciones corporativas sean desinstaladas e identificar y actualizar todas las bases de datos que se utilizaron durante la contingencia para revisar que estén correctas, solicitar un servicio de Data Analytics sería muy bueno para este caso, para ver cómo estaban antes y después, y si los umbrales de cambios en la base de datos son adecuados conforme a las operaciones que se llevan regularmente en la empresa. Revisar los accesos, eliminar a todos los usuarios temporales, dejar nuevamente a los necesarios y volver a configurar las VPNs. Por si se robó algún tipo de información, pues bueno, establecer nuevos passwords, incluso cambiar los puertos de salida, entre otras cosas. Revisar los los antivirus, que no haya aplicativos no autorizados en los equipos que se llevan a su casa y concientizar al personal sobre los temas de seguridad. Pero algo muy importante es actualizar y documentar el BCP y el DRP, que es el Business Continuity Plan y el Disaster Recovery Plan, con base en este tipo de experiencias. Nosotros en la firma tenemos mucha experiencia en este tipo de temas, en Business Continuity Plan, el regreso a la normalidad, y bueno, creemos que si ustedes necesitan ayuda, nosotros los podríamos apoyar en ese sentido. Por mi parte es todo. Si tienen dudas, comentarios o requieren algún tipo de información mucho más a detalle, por favor, escríbanosla en el chat con el objetivo de poder revisarla. Muchas gracias, Andrea, por favor. Muchas gracias, Manuel. Pues muchísimas gracias a todos por su participación. En nombre de Mauricio, Ernestina, Manuel y Andrea, les agradecemos su participación y esperamos que estas recomendaciones les sean de utilidad para el trabajo a distancia que ustedes están experimentando. Respecto a las preguntas que nos hayan enviado en el chat, se irán contestando, por cuestiones de tiempo, se irán contestando a la brevedad. Y quisiera invitarlos a nuestro siguiente webinar, el siguiente martes 21 de abril a las 4 de la tarde, donde se va a exponer el tema Un enfoque proactivo de cómo documentar los efectos adversos de la crisis 2020 desde la perspectiva de precios de transferencia y comercio exterior. En este caso, nuestros ponentes serían Mauricio Brizuela, socio director, Ricardo Suárez, socio coordinador de precios de transferencia, y Mario Chegaray, socio coordinador de comercio exterior. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buena tarde y cualquier duda, comentario adicional, con gusto lo podemos recibir en el chat. Buenas tardes y gracias a todos.